estamos de regreso en Factor Clave y como les adelantaba, se encuentra con nosotros como cada martes y jueves el doctor Víctor Pavón. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gladys, un gusto nuevamente compartir contigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el presente y especialmente con el futuro muy cercano de nuestro país. Se acaba de aprobar, solamente falta la promulgación del Ejecutivo de la Ley de Administración de Pasivos. Y yo creo que esta Ley de Administración de Pasivos es lo mismo que una nueva droga. ¿Qué significa una Ley de Administración de Pasivos? Y básicamente significa anticipar, digamos, el pago de la deuda, a los vencimientos de la deuda mediante nuevas emisiones. Y hay una discusión ciertamente de jurídica y económica si la Ley de Administración de Pasivos que fue aprobada en estos días es o no una nueva forma de emitir deudas y que le puentea, le pasa al Congreso y queda a absoluta discreción básicamente del Ejecutivo. Y la verdad es que de manera directa no, pero de manera indirecta realmente es una atribución no autorizada por la Constitución Nacional, por el cual ahora el Ejecutivo con esta ley de alguna manera u otra va a emitir nuevas deudas. Lo cual, si nosotros analizamos bien lo que pasó en el Paraguay desde el año 2012, cuando empezó este programa realmente lamentable del endeudamiento, sin contrapartida de rendición de cuentas y sobre todo de resultados. Imagínense ustedes que nosotros hemos pasado del 18% del Producto Interno Bruto al 31-32%. Estamos llegando a la tercera parte del Producto Interno Bruto solamente en concepto de endeudamiento externo. Y el proyecto original en el año 2012 era precisamente la de elevar la calidad y hacer las infraestructuras. La pregunta que tendríamos que hacernos, y sería muy interesante tener un poco una suerte de mapa del Paraguay, para saber en qué se fue ese dinero, a qué se destinó. Porque es cierto, se hicieron obras de infraestructura en el país, pero si nosotros pensamos y analizamos que ese endeudamiento trepó de manera geométrica, no aritmética, sino geométrica, exponencialmente, llegando prácticamente a la tercera parte de todas las riquezas del país, vamos a ver que los resultados no son los que se esperaban. Y no son los que se esperaban porque sencillamente, mientras nosotros íbamos aumentando el endeudamiento, sencillamente no hicimos ninguna reforma de fondo por el cual nosotros podamos realmente elevar la cuantía de los ingresos tributarios. Para elevar los ingresos tributarios, sencillamente lo que el Paraguay, y en este caso el gobierno, tiene que hacer es reformas. Y reforma significa precisamente no tener que depender ahora, por ejemplo, de una ley de administración de pasivos, por el cual prácticamente es como un salvavidas. Hay que ser sincero, es como si fuera que una persona se está por ahogar y le tiran un salvavidas, y ahora ocurre que como el vencimiento del bono, que por supuesto va a ser una suma grande de 780 millones de dólares, vence en el año 2023. Solamente un vencimiento. Eso significa que, y adosado a otro endeudamiento que estaría ya prácticamente por los 1.000 millones de dólares, solamente en el 2023, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Pues entonces se le ocurrió a los técnicos, que yo creo que técnicamente está bien, vamos a decirlo, pero del punto de vista de lo que se denomina la eficacia y la eficiencia por el respeto a los contribuyentes, están aplazados sencillamente. En consecuencia, lo que va a hacer esta ley de administración de pasivos es otorgarle un poder muy importante al Ministerio de Hacienda, por el cual lo que va a hacer es sencillamente adelantarse a esos vencimientos y de esa manera canjear la deuda y finalmente emitir nueva deuda. Y es lo que se origina, y esto es prácticamente forma parte de la literatura, especialmente latinoamericana y de paso a nivel mundial. Es lo que se denomina el famoso bicicleteo de la deuda. Y cuando eso ocurre, y si nosotros no tomamos en cuenta que esta administración de pasivos
es un puenteo, o sea, se está pasando sobre el control del Congreso, que tampoco da, como estaba diciendo aquí Lai en el anterior bloque, no da ninguna garantía para que precisamente se cuente con una administración honesta, eficiente, eficaz de los recursos. Pues sencillamente lo que vamos a tener es que el Paraguay, con esta nueva droga que le da la ley de administración de pasivos, entra como en una suerte de inconveniente por el cual va a depender de los endeudamientos. ¿Por qué? Porque el presupuesto mismo ya está empezando a depender básicamente del endeudamiento. Y cuando eso ocurra y eso se vaya elevando, lógicamente la ley de administración de pasivos es una suerte de salvavidas. Pero sencillamente esto nos va a llevar a una suerte de círculo vicioso. Un círculo vicioso, Gladys, que sencillamente tiene responsables. Y aquí hay que señalar a los responsables. Los responsables son también el Poder Ejecutivo, que ciertamente elevó un presupuesto al Congreso, un presupuesto, digamos, austero, entre comillas, pero nunca se animó a hacer ninguna reforma, por un lado. Y el Congreso, por supuesto, todavía más responsable, porque su rol constitucional es controlar al poder político, al Poder Ejecutivo, pues tampoco hizo algo que es muy importante, controlar al poder administrador que está en el mismo Ejecutivo. Y también, Víctor, esta explicación que nos dan, bueno, necesitamos, porque te venden así el proyecto de ley, o ley ya, vamos a tomar nuevos préstamos que tienen mejores tasas de interés. Esa es la trampita, tienen una mejor tasa de interés. Sí, y sí, es cierto, tienen algo más bajo de lo que se consiguió hace varios años atrás. Sin embargo, ¿a qué precio? En el sentido de, el precio es que más generaciones van a soportar esa deuda porque se va a extender en el tiempo. Entonces, no es que hiciste un super negocio. Es decir, lo que hiciste fue sobrevivir más o menos allí a esa situación, y por otro lado también lo que tiene que ver con en qué se usa o cómo se usa esa inversión. Gran parte de la deuda es inversión en infraestructura, es cierto, pero ¿cómo están nuestras obras? Primero, ¿hay una calidad real de esas obras? Segundo, ¿son precios eficientes o son negociados con las contratistas? Hay que decir que la ley misma de contrataciones públicas hoy permite hasta 20% de aumento del precio que propone una oferente y que el precio por el cual se le contrata. Entonces, la misma ley luego ya permite ese aumento, y no hay una sola obra en este país que se rija por la ley 2051 que termine no usando ese 20%. Prácticamente todas llegan ahí al límite, y ni hablar las que no se rigen por la ley 2051. Esas superan 30, 40% más del precio contratado. Entonces, nos estamos endeudando mucho por la explicación, argumento de la infraestructura, que es cierto que necesitamos, pero no nos cuentan la otra parte de la historia, que es cómo están esas obras y cómo están esos gastos que estamos tomando. Así mismo, no se compadece el nivel de endeudamiento que nosotros hemos tenido en el Paraguay, especialmente del año 2012 a la fecha, porque ese endeudamiento que hoy ha trepado a la tercera parte de toda la riqueza del país, debió realmente corresponderse con un nivel de infraestructura de alta calidad. Se hicieron obras, eso no se puede negar. Incluso el actual ministro de Obras Públicas, el señor Vince, yo creo que ha hecho un importante trabajo, pero realmente, si uno analiza bien, llegar a un nivel tan alto de endeudamiento, sobre pretexto, supuestamente, en este caso, de tener mayor calidad y mayor infraestructura, realmente no ha dado el resultado correspondiente. Fíjense nomás que ni siquiera el dragado, por ejemplo, se llegó a hacer, y ahora que tuvimos el tema justamente de inconveniente con la bajante del río, la economía nacional que se mueve especialmente por la hidrovía Paraguay y Paraná, estaba a punto de parar, gracias a Dios que tuvimos estas lluvias, ¿verdad? Consecuencia, nosotros estamos realmente ante una nueva droga. Y esta nueva droga es como la que hace y sucede con el drogadicto. El drogadicto toma la droga y en un primer momento le hace bien,
pero luego no le va a hacer bien porque sencillamente depende, se vuelve un fármaco dependiente. Y Paraguay se está convirtiendo en un deudo dependiente. Y ese es un camino que sin reformas, sin contraprestación, sin rendición de cuentas, sin transparencia, es una bomba de tiempo. Y es importante que quede esto bien establecido, Gladys, porque justamente, y hablábamos fuera del micrófono, de la importancia que tiene la prensa libre para justamente decir esto y alentar precisamente a la sociedad civil que se entere de que las cosas que se le dicen en forma técnica, en realidad hay que leerlas con puntillosidad, porque no es como los técnicos muchas veces nos quieren hacer entender, y son aprovechados por los políticos populistas para así sencillamente ellos seguir nomás con el carnaval. El subsidio electoral que se aplicó, por ejemplo, en el presupuesto para el año que viene, es la muestra de que los políticos no lo respetan a los ciudadanos. En lugar, por ejemplo, de haber dicho los partidos políticos, señores, estamos en una situación de crisis, vamos a solicitar y vamos a poner en el presupuesto solamente el 25 o el 30% del total que nos corresponde. Nada de eso, no. Venga el total de dinero total, el contribuyente es el que paga. Y también para otros ejemplos, Víctor, que son súper familiares seguramente para nuestra audiencia, dos casos de cómo se usó parte de ese millonario endeudamiento que se viene desde el gobierno anterior en estas sumas tan millonarias, tan multimillonarias. El Metrobús, exacto, 30 millones de dólares. Me leíste la mente, te estaba por decir. Estábamos hablando, ¿dónde sí, se fue esa plata? 30 millones de dólares para una obra que no existe, porque eso es, bueno, eso es solamente lo que se le pagó a la contratista. Si le sumamos fiscalizaciones que hubo, te puedes imaginar que se pagó fiscalizaciones por una obra inexistente, y luego ni hablar y asesoramiento de las asesorías, las famosas asesorías. Ahí ya hablamos de más de 50 millones de dólares para una obra inexistente. Y también otra obra que prácticamente es inexistente porque no da los resultados son los 80 millones de dólares de la INC, que más tarde vamos a hablar con el compañero de Economía que cubre INC sobre cómo están las cosas justamente en esta empresa pública. Son dos ejemplos que son muy, me parece, aleccionadores en el sentido de cuando una deuda se toma y no cumple esa promesa por la cual se le permitió tomar dicha deuda. Mismo. Si querés podemos repasar 2 minutitos antes de que vayamos a la pausa, Víctor. Sí. Vos me hacías esta acotación de ese cuadro que mostramos en el primer bloque, el cuadro del presupuesto. Ahí muestra cómo fue evolucionando también y la comparación de dónde se originan los recursos. Y me decía Víctor Pavón que justamente, acá vemos en una pantalla más grande nosotros, cómo los recursos de créditos ya están siendo muy cercanos a lo que son los recursos del Tesoro, en el sentido de que no son los ingresos genuinos los que van a estar principalmente financiando el presupuesto, sino que esos préstamos que cada vez son mayores. Claro, lo que pasa es que el presupuesto que es del crédito público está aumentando en un nivel que realmente no se compadece de la realidad nacional. O sea, ahí por ejemplo nosotros vemos que los recursos del Tesoro fuente 10 en el proyecto del Ejecutivo ya tuvo una merma de un punto, digamos, de 30.000 millones bajó a 29.000 millones. Y los recursos del crédito público de 10 ya fue a 11.000. Y luego a 17. Y luego a 17. En consecuencia, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros lentamente? Es que el presupuesto está empezando a depender en gran manera del endeudamiento. Por eso se hizo esta ley de administración de pasivos. Cuando la ley de administración de pasivos se llegue a tener y se empiece a practicar de manera muy técnica, ¿verdad? Lo que vamos a tener es que esas deudas que están por vencer se van a poder de alguna manera adelantar su pago y de esa manera contraer nuevos empréstitos. Y eso es como una bola de nieve que al principio parece así como algo romántico que cae de arriba, pero después nos va a aplastar. Y eso es muy importante que los políticos sepan, porque ellos son los responsables. Los técnicos también, pero los técnicos al final y al cabo son los que dictaminan, el famoso, como decimos también muchas veces, los que hacemos así dictámenes, salvo mejor parecer. Los que deciden son los políticos, y ellos, así como vamos,
ya no nos representan. Y lo gracioso es cuando hay un cambio de discurso según el cambio de gobierno, porque recordemos que quienes empezaron este nivel de endeudamiento estuvieron en el gobierno anterior y hoy salen en entrevistas en algunos medios, por ejemplo el exministro de Hacienda, Santiago, diciendo que este nivel ya es insostenible y vos decís, espera un poco, pero vos empezaste todo eso, Sí. ¿me estás tomando el pelo o qué? No, pero hay que ser sincero, yo recuerdo cuando el presidente Cartes se presentó para las elecciones, él mismo había dicho de una manera así muy, podríamos decir sincera, ¿verdad?, que él estaba dispuesto a aumentar la presión tributaria, pero a través del aumento de la deuda pública. Y en ese entonces candidato, ¿verdad?, Santiago Peña, lo había aseverado de ese modo. Es decir, en ese sentido, digamos, sus ideas, que no son las que yo comparto y de luego para mí son equivocadas, sencillamente se han cumplido. Solamente que ahora el endeudamiento ya está llegando al 31, al 32%, Gladys. Así o sea, es. imagínate una persona que tenga de su sueldo, supongamos que sea 100 guaraníes. De su sueldo, que es 100 guaraníes en un año, 33 guaraníes, la tercera parte, él prácticamente no ve ese dinero porque es deuda. En consecuencia, le queda muy poco precisamente, y como ocurre también en el Estado paraguayo, para hacer gastos de inversión. Y ahí es que recurren a estas nuevas financiaciones con... Bueno, realmente el ejemplo es muy válido, Víctor, porque hay gente en algunos sectores específicos que tienen esa realidad y saben cómo en un momento dado eso ya es una bomba de tiempo y se vuelve insostenible. Claro, lo que hay que hacer es sencillamente hacer las reformas. El Paraguay sin reformas y sin un presupuesto equilibrado, como bien dijiste, Gladys, ese déficit, por ejemplo, del 7%, no puede seguir elevándose porque sencillamente nos va a estallar en la cara. Y ese es el futuro de la economía paraguaya si no hay liderazgo y si no hay un sentido estricto de responder realmente a los requerimientos del pueblo paraguayo. Víctor.